Episodio 165. Vino Judas Iscariote a la escuela de Cristo nuestro Maestro, movido de la fuerza de su doctrina en lo exterior y en lo interior del buen espíritu que movía a otros. Y traído con estos auxilios, pidió al Salvador le admitiese entre sus discípulos. Y el Señor le recibió con entrañas de amoroso Padre, que a ninguno desecha si con verdad le buscan. Recibió Judas Iscariote en los principios otros mayores favores de la divina diestra, con que se adelantó a algunos de los demás discípulos, y fue señalado por uno de los 12 apóstoles. Porque el Señor le amaba según la presente justicia, conforme al estado de su alma y obras santas que hacía como los demás. La Madre de la Gracia y de Misericordia le miró también con ella por entonces. Aunque desde luego conoció con su ciencia infusa la traición que alevosamente había de cometer en el fin de su apostolado. Pero no por esto le negó su intercesión y caridad maternal. Antes, con mayor celo y atención tomó la Divina Señora por su cuenta, justificar en cuanto le era posible la causa de su Hijo Santísimo con este infeliz apóstol, para que su maldad no tuviese achaque, ni disculpa aparente, ni humana, cuando la intentase. Y conociendo que aquel natural no se vencería con rigor, antes llegaría más presto a su obstinación, cuidaba la prudentísima señora que nada le faltase a Judas Iscariote de lo necesario y conveniente, y con mayores demostraciones de caricia y suavidad le acudía, le hablaba y trataba entre todos. Y esto fue de manera que llegando alguna vez los discípulos a tener entre sí sus emulaciones sobre quién había de ser más privado de la Reina Purísima, como también con el Hijo lo dice el Evangelio de San Lucas. Nunca Judas Iscariote pudo tener estos recelos ni achaques, porque siempre esta señora le favoreció mucho en los principios y él se mostró tal vez agradecido a estos beneficios. Pero como el natural le ayudaba poco a Judas Iscariote, y entre los discípulos y apóstoles había algunas faltas de hombres no del todo confirmados en la perfección, ni por entonces en la gracia, comenzó el imprudente discípulo a pagarse de sí mismo más de lo que debía y a tropezar en los defectos de sus hermanos, notándolos más que a los propios. Y admitido este primer engaño, sin reparo ni enmienda, fue creciendo tanto más la viga en sus propios ojos, cuanto con más indiscreta presunción miraba las pajuelas en los ajenos y murmuraba de ellas, pretendiendo enmendar en sus hermanos con más presunción que celo las faltas más leves y cometiéndolas él mucho mayores. Y entre los demás apóstoles notó y juzgó a San Juan Evangelista por entremetido con su Maestro y con su Madre Santísima, aunque él era tan favorecido de entrambos. Con todo eso, hasta aquí no pasaban los desórdenes de Judas Iscariote más que a culpas veniales, sin haber perdido la gracia justificante. Pero éstas eran de mala condición y muy voluntarias, porque a la primera, que fue de alguna vana complacencia, le dio entrada muy libre, y ésta llamó luego a la segunda, de alguna envidia, y de aquí resultó la tercera, que fue calumniar en sí mismo y juzgar con poca caridad las obras que sus hermanos hacían. Y tras esta se abrió puerta para otras mayores, porque luego se le entibió el fervor de la devoción, se le resfrió la caridad con Dios y con los prójimos,
y se le fue remitiendo y extinguiendo la luz del interior, y ya miraba a los apóstoles y a la Santísima Madre con algún hastío y poco gusto de su trato y obras santísimas. Todo este desconcierto de Judas Iscariote iba conociendo la prudentísima Señora, y procurando su remedio y curarle en salud espiritual, antes que se entregase a la muerte del pecado, le hablaba y amonestaba como a hijo carísimo, con extremada suavidad y fuerza de razones. Y aunque alguna vez sosegaba aquella tormenta que se comenzaba a levantar en el inquieto corazón de Judas Iscariote, pero no perseveraba en su tranquilidad, y luego se desazonaba y turbaba de nuevo. Y dando más entrada al demonio, llegó a enfurecerse contra la mansísima paloma, y con hipocresía afectada intentaba ocultar sus culpas o negarlas y darles otras salidas, como si pudiera engañar a sus divinos maestros o recelarles el secreto de su pecho. Perdió con esto la reverencia interior a la Madre de Misericordia, despreciando sus amonestaciones y dándole en rostro aquella dulzura de sus palabras y documentos. Con este ingrato atrevimiento perdió la gracia, y el Señor se indignó gravemente, y mereciéndolo sus desmesurados desacatos, le dejó en manos de su consejo, porque él mismo, desviándose de la gracia e intercesión de María Santísima, cerró las puertas de la misericordia y de su remedio. Y de este aborrecimiento que admitió con la Dulcísima Madre, pasó luego a indignarse con su Maestro y a aborrecerle, descontentándose de su doctrina y juzgando por muy pesada la vida de los apóstoles y su comunicación. Con todo esto, no le desamparó luego la divina providencia, y siempre le enviaba auxilios interiores a su corazón, aunque éstos eran más comunes y ordinarios de los que antes recibía, pero suficientes si quisiera obrar con ellos. Y a más de estos se juntaban las exhortaciones dulcísimas de la Clementísima Señora, para que se redujese y humillase a pedir perdón a su divino Maestro y Dios verdadero. Y le ofreció de parte del mismo Señor la misericordia y de la suya que le acompañaría y rogaría por él, y haría la misma Señora penitencia por sus pecados con obras penales. Y sólo quería de él que se doliese de ellos y se enmendase. A todos estos partidos se le ofreció la Madre de la Gracia, para remediar en sus principios la caída de Judas Iscariote, como quien conocía que no era el mayor mal el caer, sino levantarse y perseverar en el pecado. No podía negar el soberbio discípulo a su conciencia el testimonio que le daba de su mal estado, pero comenzando a endurecerse, temió la confusión que le podía adquirir gloria y cayó en la que le aumentó su pecado. Y con esta soberbia no admitió los consejos saludables de la Madre de Cristo. Antes negó su daño, protestando con palabras fingidas que amaba a su Maestro y a los demás, y que no tenía en esto de qué enmendarse. Admirable ejemplo de caridad y paciencia fue el que nos dejaron Cristo Salvador nuestro y su Madre Santísima en el proceder que tuvieron con Judas Iscariote, después de su caída en pecado, porque de tal manera lo toleraron en su compañía, que jamás le mostraron el semblante airado ni mudado, ni dejaron de tratarle con la misma suavidad y agrado que a los demás. Y esta fue la causa de ocultárseles tanto a los santos apóstoles
el mal interior de Judas Iscariote. No obstante que su ordinaria conversación y trato daba grandes indicios de su mala conciencia y espíritu. Porque no es fácil ni casi posible violentar siempre las inclinaciones para ocultarlas y disimularlas. Y en las cosas que no son muy deliberadas, siempre obramos conforme al natural y costumbres. Y entonces por lo menos las damos a conocer a quien nos trata mucho. Esto mismo sucedía con Judas Iscariote en el apostolado. Pero como todos conocían la afabilidad y amor con que le trataban Cristo nuestro Redentor y su Madre Santísima, sin hacer mudanza en esto, desmentían sus sospechas y los malos indicios que Él les daba de su caída. Por esta misma razón se hallaron todos atajados y dudosos cuando en la última cena legal les dijo el Señor que uno de ellos le había de entregar, y cada uno preguntaba de sí si era él mismo. Y porque San Juan Evangelista, con la mayor familiaridad, llegó a tener alguna luz de las maldades de Judas Iscariote, y vivía en esto con más recelos. Por esto se lo declaró el mismo Señor, aunque con señas, como consta del Evangelio de San Juan. Pero hasta entonces nunca su majestad dio indicio de lo que en Judas Iscariote pasaba. Y en María Santísima es más admirable esta paciencia, por la parte de ser madre y pura criatura, y que estaba mirando ya de cerca la traición que aquel desleal discípulo había de cometer contra su Hijo Santísimo, a quien amaba como madre y no como sierva. Oh ignorancia, oh estulticia nuestra, qué diferentemente procedemos los hijos de los hombres si alguna pequeña injuria recibimos, mereciendo tantas. Qué pesadamente sufrimos las flaquezas ajenas, queriendo que todos toleren las nuestras. Qué dificultoso se nos hace el perdonar una ofensa, pidiendo cada día y cada hora que nos perdone el Señor las nuestras. Qué prontos y qué crueles somos en publicar las culpas de nuestros hermanos, y qué resentidos y airados de que alguno hable de las nuestras. A nadie medimos con la medida que queremos ser medidos, y no queremos ser juzgados con el juicio que hacemos de los otros. Todo esto es perversidad y tinieblas, y aliento de la boca del dragón infernal, que quiere oponerse a la excelentísima virtud de la caridad y desconcertar el orden de la razón humana y divina. Y porque Dios es caridad, y el que la ejercita perfectamente está en Dios y Dios en él. Lucifer es ira y venganza, y el que la ejecuta está en él, y él le gobierna en todos los vicios que se oponen al bien del prójimo. Confieso que la hermosura de la virtud de la caridad me ha llevado siempre todos mis deseos de tenerla por amiga. Pero también veo en el claro espejo de estas maravillas de caridad con el ingratísimo apóstol, que jamás he llegado al principio de esta nobilísima virtud. Y porque no me reprenda el Señor de haber callado, añadiré a lo dicho otra causa que tuvo Judas Iscariote en su ruina. Desde que fue creciendo el número de los apóstoles y discípulos, determinó luego su majestad que algunos de ellos se encargase de recibir las limosnas y dispensarlas como síndico o mayordomo para las necesidades comunes y pagar los tributos, y sin señalar Cristo nuestro Señor, ninguno se lo propuso a todos. Al punto le apeteció y codició Judas Iscariotes,
temiéndole todos y huyendo de este oficio en su interior. Y para alcanzarle, el codicioso discípulo se humilló a pedir a San Juan Evangelista lo tratase con la Reina Santísima, para que ella lo concertase con el mismo Señor. Pidiólo San Juan Evangelista como lo deseaba Judas Iscariotes, pero la prudentísima Madre, como conocía que la petición no era justa ni conveniente, sino de ambicioso y codicioso afecto, no quiso proponerla al Divino Maestro. Hizo la misma diligencia Judas Iscariote por medio de San Pedro y otros apóstoles para que lo pidiesen, y tampoco se le lograba, porque la clemencia del Altísimo quería impedirlo o justificar su causa cuando lo permitiese. Con esta resistencia, el corazón de Judas Iscariote, poseído ya de la avaricia, en lugar de sosegarse y entibiarse en ella, se encendió más en la llama que infelizmente le abrasaba, instigándole Satanás con pensamientos ambiciosos y feos, aun para cualquier persona de otro estado. Y si en los demás fueran indecentes y culpables el admitirlos, mucho más en Judas Iscariote, que era discípulo en la escuela de mayor perfección, y a la vista de la luz del sol de justicia, Cristo, y de la luna, María. Ni en el día de la abundancia y de la gracia pudo dejar de conocer el delito de admitir tales sugestiones cuando el sol de su divino Maestro le iluminaba. Ni en la noche de la tentación, pues en ella la luna de María le influía lo que le convenía para librarse del veneno de la serpiente. Pero como huía de la luz y se entregaba a las tinieblas, corría tras el precipicio y se arrojó a pedir él mismo a María Santísima el ministerio que pretendía, perdiendo el miedo y disimulando su codicia con color de virtud. Llegóse a ella y la dijo que la petición de Pedro y Juan, sus hermanos, que en su nombre le habían propuesto, era con deseo de servirla a ella y a su hijo con toda diligencia, porque no todos acudían a esto con el cuidado que era justo, que le suplicaba lo alcanzase de su Maestro. La gran Señora del mundo con gran mansedumbre le respondió: «Considera bien, carísimo, lo que pides, y examina si es recta la intención con que lo deseas, y advierte si te conviene apetecer lo que todos tus hermanos, los discípulos, temen, y no lo admitirán si no son compelidos de la obediencia de su Maestro y Señor. Él te ama más que tú a ti mismo y sabe sin engaño lo que te conviene. Déjate a su santísima voluntad y muda de intento y procura atesorar la humildad y pobreza. Levántate de donde has caído, que yo te daré la mano, y mi Hijo usará contigo de su amorosa misericordia». A quien no rindieran estas dulcísimas palabras y fuertes razones, oídas de tan divina y amable criatura como María Santísima. Pero no se ablandó ni movió aquel corazón fiero y diamantino. Antes se indignó interiormente y se dio por ofendido de la Divina Señora, que le ofrecía el remedio de su mortal dolencia, porque un ímpetu desenfrenado de ambición y codicia en la concupiscible luego irrita a la irascible, contra quien le impide, y los sanos consejos reputa por agravios. Pero la mansísima y amable Paloma disimuló con Judas Iscariote, no hablándole más entonces por su obstinación. Despedido de María Santísima, no sosegaba Judas Iscariote en su avaricia, y desnudándose del pudor y vergüenza natural,
y aún de la fe interior, se resolvió en acudir él mismo a Cristo, su divino Maestro y Salvador. Y vestida su furia con piel de oveja como fino pretendiente, llegó a su majestad y le dijo: Maestro, yo deseo hacer vuestra voluntad y serviros, con ser despensero y depositario de las limosnas que recibimos, y acudiré con ellas a los pobres, cumpliendo con vuestra doctrina de hacer con los prójimos lo mismo que con nosotros queremos se haga. Y procuraré dispensar con orden y razón y a vuestra voluntad mejor que hasta ahora se hacía. Estas y otras razones dijo el fingido hipócrita a su Dios y Maestro, cometiendo enormes pecados y muchos de una vez, porque en primer lugar mentía y tenía otra intención segunda y oculta. A más de esto, se fingía lo que no era, como ambicioso de la honra que no merecía, no queriendo parecer lo que era, ni ser lo que deseaba parecer. Murmuró también de sus hermanos, desacreditándolos y alabándose a sí mismo, que todas son jornadas muy trilladas de los ambiciosos. Pero lo que más es de ponderar, perdió la fe infusa que tenía, pretendiendo engañar a Cristo, su celestial Maestro, con la fingida hipocresía que mostró en lo de afuera. Porque si creyera entonces con firmeza que Cristo era Dios verdaderamente, como verdadero hombre, no pudiera hacer juicio de que le había de engañar, pues como Dios conociera lo más oculto de su corazón, que le era patente. Y no sólo como Dios, con su ciencia infinita, pero como hombre, con la ciencia infusa y beatífica, advirtiera y creyera lo podía conocer, como de hecho lo conocía, desistiera de su doloso intento. Todo esto descreyó Judas Iscariote, y a los demás pecados añadió el de la herejía. Fin de este episodio. Gracias por escuchar.